Muy buenas tardes con todas y todos, apreciados amigos del Instituto Latinoamericano de Investigación y Capacitación Jurídica LatinJuris. Sean bienvenidos a esta penúltima sesión, ya la 19ª jornada del Diplomado Internacional en Derecho Laboral Público y Privado. En esta ocasión tendremos el acompañamiento de los profesores Denise Bistín de Ecuador, quien abordará el tema sobre el despido ineficaz, y posteriormente el doctor Gonzalo Uscamaita, quien nos saluda desde Bolivia para abordar la temática relacionada con los delitos e infracciones laborales. Como es de costumbre, vamos a, a saludar a algunos de los cursantes que ya se conectan en nuestras redes sociales. Analia Batalla nos saluda desde Corrientes, Argentina. Segundo Chimbo desde Guaranda. Sergio Pérez desde Venezuela. Zule Villarroel en Santa Cruz, Bolivia. Justo Orellana desde Durán. Eusebio Emisael Jiménez en Venezuela. Jorge Marcelo en Quito. Miguel Cabrera Moreno desde Ambato. Aleida Pando desde Bolivia. Manuel Arturo desde Esmeraldas. Nancy Barrera, Carlos Rosero en Guayaquil, Juan Martín Meléndez en Guadalajara, Humberto Leitón, Ana María de la Cruz desde Ecuador, Humberto Leitón nos saluda desde Tarija, Bolivia, Manuel Dávila, Maco desde Colombia, Germán Álvarez en Quito, Juanis Cárdenas desde Colombia, Pedro Alberto desde La Paz, Bolivia, Patricio Yumiquinga desde La Tacunga, Carlos Francisco Camba desde Guayaquil y José Cruz Pérez también nos envía muchos saludos y así pues en general personas que se siguen conectando como Isauro Domo desde Ecuador, Betsabe Carrillo en Manta, en fin. Muchísimas gracias por conectarse y claro, tenemos también aquí los participantes en Zoom, el doctor Marco Cajamarca desde Pasaje del Oro, Gilbert Napoleón Gaibor en Chillanes, Carlos Fernández desde Quevedo, Gustavo Hernández Rivera desde México y más. Como les había mencionado, apreciados participantes, el día de hoy tendremos la participación de dos apreciados colegas quienes abordarán tópicos igualmente relacionados con esta dimensión, digamos así, de conflictividad en el contexto laboral. Esta última sesión, este último módulo fue pensado justamente con la finalidad de que podamos trasladar los conocimientos técnicos ya a la práctica jurídica y gran parte de eso tiene que ver entonces con los conflictos que se presentan en el ámbito laboral y cómo resolverlos. El doctor Denis Bistín, que será nuestro primer conferencista, es abogado de los tribunales y juzgados de la República por la Universidad Nacional de Chimborazo, especialista superior y magíster en Derecho Penal por la Universidad Andina Simón Bolívar, fue inspector del trabajo de la provincia de Pastaza, en la que además se desempeñó como coordinador de la Delegación Provincial del Trabajo. Ha dictado clases en la Universidad Autónoma Regional de los Andes, con sede en Riobamba. Actualmente es abogado litigante en asuntos laborales, constitucionales, penales y también administrativos. Tal como lo anunciaba previamente, el tema que abordará el doctor Denis Bistín tiene relación con el despido ineficaz. Estimado doctor, muy buenas noches, bienvenido, tiene la palabra. Muchas gracias, doctor Damián. Muy buenas noches con todos. Para mí nuevamente es grato poder estar aquí compartiendo con todos ustedes. Considero que estos prácticos, pero aparte de eso también permiten a nosotros enfocarnos en construir un sistema jurídico más consolidado. Nos permite profundizar conocimientos, obviamente desde las diferentes experiencias personales de cada uno de los intervinientes, porque no solamente es cuestión de aporte de uno, sino también con lo que pueden aportar cada uno de los participantes. Para mí es grato nuevamente estar aquí con ustedes. Como lo dijo Damián, voy a compartir con ustedes con lo que tiene que ver respecto al despido ineficaz. Excelente, estimado doctor. Bueno, aquí vamos a estar atentos a su conferencia. No sé si gusta compartir pantalla o algo por el Así estilo. es. Ya, ok, me habilito. Ok, Listo. a ver.
Regálenme un segundo nada más. A ver, aquí. Ya. Ya, me confirman, por favor, si se está compartiendo Sí, pantalla. sí, ya Ah, lo ya, vemos. listo, perfecto. A ver, permítanme, quiero ponerle en pantalla completa. Sí, abajo. Ya, perfecto. Bueno, el despido en nuestra legislación ecuatoriana es un tema muy trascendente, un tema muy importante, porque prácticamente podemos decir que es de novela aparición. Refiriéndonos específicamente al año 2015, que es en el entra en vigencia esta figura. Para ello, nos retrotraemos a lo que es la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Económica del Trabajo en el Hogar, registrado a través del Registro Oficial Suplemento Tercero, número 483 del 20 de abril del 2015. Esta ley orgánica para la justicia laboral prácticamente trajo consigo las reformas al código de trabajo. Y es precisamente esta figura en la ley orgánica de justicia laboral, vamos a encontrar en el artículo 35 específicamente la reforma al código de trabajo. Y claramente esta norma nos establece el artículo 35 que a partir del artículo 195 se debe anexar las siguientes disposiciones. Entonces, ahí vamos a encontrarnos nosotros con el artículo 190.1, 95.2 y 195.3, que específicamente abarca lo que es el despido ineficaz. Como ya había manifestado anteriormente, es una figura de novela aparición, prácticamente con ciertos fines o direccionada específicamente para ciertos sujetos cualificados, digámosle así. ¿A qué me refiero? Es que es direccionado para ciertos trabajadores. Como lo establece la norma, vamos a verlo de manera breve para luego ir profundizando ciertos detalles. Nos encontramos frente a una figura jurídica que pretende proteger a la mujer embarazada, a la mujer en estado de gestación y que se encuentre bajo los efectos de la maternidad. ¿A qué nos referimos? Frente a lo que tiene que ver con el periodo de lactancia, ¿sí? También está direccionada a la protección al trabajador con condición de dirigente sindical. Prácticamente nos vamos a encontrar con los sindicatos, ¿no? En las empresas públicas, empresas estatales, empresas privadas, que cuentan con varios trabajadores y es ahí en donde existen los sindicatos. Si nosotros hacemos un análisis de lo que es esto de la Ley Orgánica para la Justicia Laboral que implementa esta figura del despido ineficaz, tiene un sustento jurídico bien fuerte, prácticamente un principio de inamovilidad de la persona, de la mujer embarazada o del trabajador sindical. Entonces, nosotros tenemos que ponernos a pensar por qué este principio toma fuerza ante esta figura jurídica. Porque primero estamos hablando que por mandato constitucional, la mujer forma parte del grupo de atención prioritaria del Estado. Es decir, se encuentra en una doble condición de vulnerabilidad. Entonces, hay que ser realistas y sujetarnos prácticamente a lo que tiene que ver con nuestra realidad. ¿Qué sucede? Muchas empresas, y lo digo porque en algún momento tuve conocimiento, en X entidad financiera, les hacían firmar un documento en el cual la mujer se comprometía a, durante los 2 o 3 primeros años de trabajo, no podía embarazarse. Es un documento clandestino prácticamente porque no es que eso van a sacar a la luz, pero obviamente una forma de intimidar, de coaccionar en este caso a la mujer.
Entonces, ¿cuál es el motivo o por qué considero que se necesitaba crear una figura jurídica de esta manera? Porque la mujer cuando se encuentra en estado de gestación, se encuentra frente a varias limitaciones. Y entre eso, al momento de realizar su trabajo, una actividad, tiene que ser limitada, porque caso contrario, es poniendo en riesgo la vida de la criatura adentro. Entonces, muchas de las veces, ¿qué se ha suscitado? De que la mujer prácticamente puede acarrear condiciones de riesgo en el embarazo, lo cual le va a conllevar a qué? A un reposo médico. ¿De qué forma lo ven ciertos empleadores? Lo ven de una forma de que es pérdida para ellos porque están pagando a una trabajadora quien está con permiso médico, no puede cumplir sus funciones y obviamente ellos no pueden trabajar con normalidad. Viéndolo desde esa perspectiva es el motivo por el cual se implementó esta figura jurídica. En el mismo sentido, prácticamente va con el tema de los dirigentes sindicales. ¿Por qué razón? Porque ellos vienen a ocupar un cargo de representación de un grupo de trabajadores. Y este cargo de representación, ¿qué implica? Implica el ejercicio de varias actividades, de varias representaciones de su gremio, de los trabajadores. Entonces, en el mismo sentido, implica la ausencia, la comparecencia al trabajo. Y obviamente lo que está mal visto en nuestra cultura es que el empleador lo vea eso de una forma errónea, de una forma equivocada, como una pérdida. Entonces, ¿qué es lo que buscan? Es prácticamente estas desigualdades, estas desconexiones. ¿Por qué razón? Porque anteriormente, ¿qué se hacía? Se podía despedir o tranquilamente se descontaba. Vamos a ver que con esta figura jurídica, incluso desde un punto de vista económico, el trabajador o la trabajadora en estado de gestación o el trabajador sindical se encuentra respaldado con una indemnización. Vamos a partir nosotros prácticamente de lo que es artículo 105.1. Vamos a abarcar lo que son definiciones, requisitos y procedimiento. Dice, se considerará ineficaz el despido intempestivo de personas trabajadoras en estado de embarazo o asociado a su condición de gestación o maternidad. Entonces, aquí entra no solamente la mujer que dentro de su vientre lleva una criatura, sino también cuando ha dado a luz, cuando la criatura ya ha nacido, cuando se encuentra en periodo de lactancia. Todo eso se encuentra protegido por esta norma. Adicionalmente, ¿cómo es lo que establece la norma y lo que hablábamos anteriormente? En razón del principio de inamovilidad que les ampara, prácticamente es una protección. Téngase en cuenta, yo diría que no solamente se involucra el principio de inamovilidad, sino también se implica bastante el principio del interés superior del menor. Ya vamos a ver por qué motivo. Dice, las mismas reglas sobre la ineficacia del despido serán aplicables a los dirigentes sindicales en cumplimiento de sus funciones por el plazo establecido en el artículo 187 del Código de Trabajo, que textualmente nos hace referencia al periodo, al tiempo que debe cumplir el representante o dirigente sindical, lo cual ustedes lo pueden verificar a través de sus respectivos códigos. Ahora, si bien es cierto, no todo es perfecto y sobre todo nuestra normativa, nuestra legislación. Entonces, siempre van a haber esos vacíos, siempre van a haber esos huecos que nos toca llenar y que se lo ha venido haciendo año tras año. Por ejemplo, si nosotros vamos al artículo 188 del Código de Trabajo que habla sobre el despido intempestivo, nosotros nos vamos a encontrar con la realidad. No existe en sí una definición en el Código de Trabajo que defina en sí al despido intempestivo. Si vamos al artículo 188, no nos da una definición, sino únicamente dice el trabajador que fuere despedido de manera intempestiva. Entonces, esto es algo que nosotros nos hemos preguntado, ¿no? ¿Cómo se resuelve? Pues lo hemos visto a través de los distintos fallos de la Corte Nacional de Justicia, a través de la doctrina, a través de los aportes de catedráticos, de docentes, de profesores, que prácticamente son ellos quienes han ido estableciendo
las distintas decisiones. Entonces, cuando nosotros hablamos de un intempestivo, hablamos de una decisión unilateral, porque le compete únicamente o es la voluntad del empleador hacia el trabajador. Una decisión unilateral de dar por terminada la relación laboral sin que medie motivo o justificativo alguno. Es por eso que se considera como un despido intempestivo, porque no hay razón, no hay motivo. Y en el peor de los escenarios, puede existir un motivo, qué sé yo, robo, hurto de implementos, insumos que tiene el empleador en su lugar de trabajo, incluso por faltas del trabajador. Pero la misma norma nos establece cuáles son los procedimientos para dar por terminada la relación laboral ante ese tipo de escenarios. Por más error que exista del trabajador, el mero hecho de dar por terminada la relación laboral se configura en un despido intempestivo, porque es una decisión unilateral. El medio prácticamente tiene que ser ante la autoridad administrativa competente. Está claro que en el Ecuador, a través de un visto bueno, se puede dar por terminada la relación laboral. La autoridad competente es el inspector de trabajo. Ahora, debido a que es menester para nosotros resaltar y tener en cuenta algo importante, ¿no? Porque dice, personas trabajadoras en estado de embarazo o asociado a su condición de gestación o maternidad. Aquí, muchas de las ocasiones, las trabajadoras cometen un error y precisamente radica en no notificar al empleador, en no comunicar su estado de gestación. La resolución, el artículo 3 de la resolución 16-2016 del Pleno de la Corte Nacional de Justicia establece en su artículo 3 que es menester y necesario notificar al empleador sobre el estado de gestación. Tengamos en cuenta, ¿cómo puede saber el empleador, al menos durante los 4 primeros meses que la trabajadora se encuentra en estado de gestación? Distinto fuera si hablamos de una trabajadora que se encuentra en un 6º o 7º mes, en donde el embarazo puede ser algo evidente y algo notorio por el crecimiento de su barriga, obviamente producto de lo que va creciendo la criatura. Entonces, solamente, y yo, palabras mías, desde mi apreciación, considero que solo en esos casos, cuando es evidente y notorio, considero que se puede omitir la falta de notificación. No obstante, no digo que no se lo debe hacer, es mejor realizarlo. ¿Para qué? Para efectos, inclusive para efectos de tema de seguridad social. Tuve un caso particular en el cual a los 2 meses prácticamente una trabajadora fue despedida y no tuvo conocimiento prácticamente la empleadora. Fue una resolución favorable para mí, representando al empleador, obviamente, acogiendo lo que establece el artículo 3, que no fue notificada prácticamente. Entonces, es sumamente importante y tener en cuenta, porque esto es algo que se deja muchas veces pasar por alto. ¿Cómo se realiza la notificación? ¿Cómo se la debe realizar? Basta con la entrega del certificado médico convalidado, de preferencia de institución pública, sea del IES, sea del Ministerio de Salud, que certifique el estado de gestación, el tiempo que se detalle, y eso dar a conocer o notificar con ello al empleador para que tenga conocimiento, incluso para temas de cuestión de accidentes laborales y la respectiva tramitación en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. En cuanto a los dirigentes sindicales, obviamente se encuentran registrados conforme lo establece el artículo 187 del Código de Trabajo, ejercen actividades de representación. En el mismo sentido, el artículo 187 les protege, digamos así, y vamos a ver más adelante incluso cómo es el procedimiento en estos casos, ¿no? Ya específicamente hablando sobre la acción de despido ineficaz, el artículo 195.10 nos establece ciertas reglas o ciertos procedimientos, ¿no? Y primero nos hace referencia que cuando se produce esta acción de despido,
se debe plantear de manera inmediata ante el juez del lugar donde se produjo, ¿sí? Establece esto en concordancia obviamente con las reglas de competencia determinadas en el Código Orgánico General de Procesos, pero el artículo 195.2 nos establece que la acción va planteada ante el juez del trabajo. Aquí viene un tema de discusión y prácticamente no es hasta me parece que es hasta el 2021 que sale una nueva resolución del Pleno de la Corte Nacional de Justicia, pero considero que todavía sigue habiendo una falencia en cuanto a este punto de aquí. El 195.2 del Código de Trabajo refiere que la acción por despido ineficaz en el de 30 días. Me adelanto a referir que la acción de despido ineficaz obviamente tiene una indemnización, una compensación económica ante su incumplimiento, pero prácticamente consideraría desde un extremo ya garantista, ¿no? Considerando la condición, la doble vulnerabilidad de la mujer embarazada o en estado, en efectos de maternidad, de que este plazo de 30 días es muy escaso. Porque si hablamos de plazos, del Código Orgánico General de Procesos nos establece, nos indica que son plazos, que son términos. Estamos hablando de que se debe estar habilitado para poder presentar una demanda por despido ineficaz un día sábado, un día domingo. Se entendería bajo este criterio, bajo esta disposición legal que se ha implementado en el Código de Trabajo. Sin embargo, ¿cuál es el efecto jurídico de no plantear esta acción de despido ineficaz dentro de los 30 días? Prácticamente que ya no se puede, concluidos los 30 días, ya no cabe o ya no se puede plantear la acción de despido ineficaz. Ahora, cuando se configura la acción de despido ineficaz, hay una compensación y estamos hablando de una remuneración que establece el Código de Trabajo, lo vamos a ver más adelante, pero aquí viene la doble vulnerabilidad, la afectación incluso al principio del interés superior del menor. ¿Por qué razón? Porque la mujer, al quedar desempleada, tengamos en cuenta que desde el parto tiene que recuperarse, ¿no? Tiene un periodo de recuperación, sea parto normal o sea parto por cesárea. Debe, además de ello, cuidar a su hijo recién nacido, que por ser recién nacido requiere de más cuidados, ¿no? Entonces, es factible que durante 30 días o que 30 días sean suficientes para plantear esta acción. Si no lo hace por motivos por motivos de salud, porque no sabemos qué puede pasar, qué complejidad puede darse durante el parto, está prácticamente perdiendo un año de remuneración la mujer embarazada, la mujer que ha dado y ha sido despedida de manera intempestiva. Entonces considero prácticamente que ahí hay una desventaja, ¿no? En comparación a un trabajador, un dirigente sindical, porque considero que, bueno, ahí el tiempo es suficiente, ¿no? Porque es simplemente cuestión de suspender las actividades de representación y centrarse en el planteamiento de su acción por despido ineficaz. Pero en tema de mujer embarazada o en estado de maternidad, considero que el plazo de 30 días es muy poco, es insuficiente y consideraría que de una u otra forma se genera una afectación a derechos constitucionales, ¿no? Una vez que se presenta esta acción, la norma refiere que debe ser admitida a trámite, se admite a trámite, siempre y cuando cumpla con los requisitos. Se debe disponer la citación a la parte empleadora dentro de las 24 horas siguientes. Ojo, aquí yo sí hago un paréntesis. ¿Por qué razón? Porque precisamente ahorita estoy con un proceso de estos, de acción por despido ineficaz. Y el Código de Trabajo, la norma, vemos que nos pone las condiciones, las reglas del juego. Sin embargo, en el caso que comento, la citación se realizó de la siguiente forma. Se presentó la demanda y la demanda fue calificada, me parece, a los 3 o 5 días. Se dispuso la citación y dice, la citación a la parte empleadora es en 24 horas siguientes. Esto está obviamente a cargo del secretario en esta causa que les comento. La citación, primero, cuando la quise realizar,
me solicitaron o me dijeron, espere que por lo menos se ejecutaría el auto de calificación a la demanda. Entonces yo digo, pero la norma dice dentro de las 24 horas siguientes, o sea, prácticamente se está suprimiendo, se está omitiendo el tema de que se ejecutaría el auto de calificación a la demanda. Sin embargo, y el juez demanda y prácticamente la citación se lo hizo 5 días después, cuando ya prácticamente bajaron el proceso archivo, lo cual consideraría prácticamente que ya se está omitiendo, ya se está vulnerando cuestiones procesales. Cuando el juez califica la demanda, dice que en la providencia, en el auto de calificación de la demanda, se podrán dictar medidas cautelares que permitan el reintegro inmediato al trabajo. Entonces, es algo prácticamente complejo, porque si ya se suscita un despido, prácticamente aquí ya viene la cuestión de estrategia, ¿no? ¿Qué es lo que hago yo? Yo no solicito integre porque prácticamente se va a encontrar en un ambiente tóxico, digámoslo de esa forma, en un ambiente complicado para que pueda desempeñar sus funciones. Entonces, yo siempre de manera expresa en la demanda le establezco o detallo que es mi voluntad no aceptar el reintegro inmediato al lugar de trabajo, lo cual puede confundirse o entenderse como renuncia, lo cual no es así, no es así. Habrán personas que digan, pero si ya no quiere reintegrarse, está aceptando que... No es así. Todo este conflicto yace prácticamente de un despido intempestivo. Y es ese despido el que me impide a mí regresar, por mi seguridad y para evitar cualquier otro conflicto a futuro. A esta demanda se debe acompañar obviamente los medios probatorios, así como a la respectiva contestación. Y otro tema que debe ser observado y que en el ejemplo que les he planteado, en la causa que he planteado, también se ha visto violentado. Dice el artículo 195.2. En la referida providencia, se convocará a una audiencia el plazo de 8 horas desde la citación. Es decir, que realizada la citación se debe poner en conocimiento al juez que se realizó la respectiva citación y de ahí de manera directa, mediante auto, se debe convocar a la respectiva audiencia en el plazo, aquí dice, dentro del plazo de 48 horas. En la causa que les comento, la demanda presenté el año pasado, en diciembre del año pasado, salieron obviamente a vacancia judicial, ya no se hizo nada. Recién en enero se hizo el tema de la citación y la audiencia está convocada para el mes de marzo. ¿Que se ha omitido lo determinado aquí en la norma? Sí, efectivamente, porque la norma nos establece otra cosa. ¿Que se han respetado las 24 horas subsiguientes para el tema de la citación? Tampoco. Entonces consideraría que en un eventual caso, no digamos, si es que todo está perdido, diría, ya tengo un argumento para nulidad, ¿no? A costas obviamente del juzgador. En la respectiva audiencia, como sabemos, por mandato constitucional se puede conciliar. Materia laboral es materia transigible, siempre y cuando no implique la renuncia de derechos del trabajador, para lo cual el juez es quien cumple un rol de control de legalidad en cuanto al tema de la conciliación. En la misma audiencia se dicta la sentencia, y dicha sentencia es susceptible de los distintos recursos que nos establece el Código Orgánico General de Procesos. Ahora, hace un momento yo les decía que cuando yo planteo este tipo de acciones, prácticamente yo de manera expresa señalo que es voluntad de mi patrocinadora, de mi clienta, no retornar al lugar de trabajo. ¿Ya? Eso tiene un efecto jurídico. Eso produce una indemnización y lo vamos a ver a continuación. El artículo 195.3 del Código de Trabajo nos habla sobre los efectos. Dice que declarada la ineficacia, se entenderá que la relación laboral no se ha interrumpido por el hecho que la ha motivado y se ordenará el pago de las remuneraciones pendientes con el 10% de recargo.
¿ya? Pero obviamente para las remuneraciones que estén pendientes, si no hay remuneraciones, prácticamente no procede. En el caso que les comento, hay varias remuneraciones pendientes, entonces he solicitado que se dé cumplimiento al 10% de recargo, porque obviamente se va a declarar la ineficacia, ¿sí? No se ha interrumpido la relación laboral, es lo interesante. Cuando la persona trabajadora decida, a pesar de la declaratoria de ineficacia de despido, no continuar la relación de trabajo, recibirá la indemnización equivalente al valor de un año de la remuneración y la que corresponda por despido intempestivo. Entonces, aquí viene ya fuerte. Nosotros estamos hablando prácticamente y lo vamos a hacer hablando con una cantidad económica para poder hacer rápidamente un cálculo, ¿no? Estamos hablando, me voy a basar en el caso en concreto que tengo, que les he expuesto. Hablo de una trabajadora que tiene prácticamente 13 años prestando servicios para el mismo empleador, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos dice la norma? Mi patrocinada ya fue clara, dijo, no es mi deseo continuar con la relación de trabajo. ¿Cuál es la indemnización? Ella percibía una remuneración actualmente de $425. La remuneración equivalente al valor de un año, estamos hablando de $425 por 12, que nos da un valor de $5,100. Y la norma nos dice que adicionalmente le corresponde la indemnización por despido intempestivo. Entonces, estamos hablando de $425, que era la remuneración. Acogiendo lo que dice el artículo 188 del Código de Trabajo, estamos hablando de una remuneración por cada año de servicio, sería 425 por 13, estamos hablando de $5,525, más 5,100 solamente en tema de indemnización por despido ineficaz y despido intempestivo, estamos hablando de $10,625 en tema de indemnización. Ahora, como les comenté, esta figura es de novel aparición. Lo digo novel porque todavía recién están saliendo las sentencias de Corte Nacional de Justicia que se analiza a fondo esta figura. Prácticamente estamos hablando que en el 2015 se nació esta figura jurídica. Los juicios habrán comenzado en el 2015, 2016, hasta que lleguen a Corte Nacional de Justicia. Recién se están viendo prácticamente las sentencias, los criterios con respecto a esta figura jurídica. Pero cuando yo tuve mi primer caso de despido ineficaz, que fue en el año 2016, me llamó mucho la atención el tema de la contestación a la demanda. Y ahí prácticamente radica en la confusión y el desconocimiento. Porque la defensa técnica de la empleadora sostenía que es una indebida acumulación de pretensiones. Pero no por el hecho de lo que resolvió hace un tiempo atrás la Corte Nacional de Justicia mediante la nueva resolución del Pleno, sino que se refería que había indebida acumulación de pretensiones porque así textualmente el abogado dijo, el abogado de la parte actora no sabe lo que está pidiendo. Lo que el abogado dice es, si no es Juana, es Chana. Y yo le digo, a ver, explíqueme. Me dice, si no es A, es B. Si no le dan el despido ineficaz, quiere el despido intempestivo. Entonces yo le hacía caer en cuenta, no es que yo quiera, es lo que la norma dice, porque la norma dice si es que se da el despido ineficaz y la trabajadora o el trabajador dirigente sindical no desea retornar al lugar de trabajo, acarrea una indemnización equivalente a un año de remuneraciones y la que corresponde por despido intempestivo. No es que es algo facultativo para el actor o la actora que pueda escoger, porque no dice la indemnización equivalente al valor de un año de remuneración o la que corresponda por despido intempestivo. No es facultativo, es una disposición.
indemnización, el año de remuneración y la que corresponda a despido intempestivo. Entonces, esos fueron los primeros inconvenientes, los primeros conflictos que se empezaron a suscitar prácticamente con respecto a esta figura del despido ineficaz. Aquí mismo la norma refiere, dice, si la persona empleadora se negare a mantener en sus funciones a la persona trabajadora una vez que se ha dispuesto el reintegro inmediato de la misma en la providencia inicial o se haya establecido la ineficacia del despido en sentencia, podrá ser sancionado de conformidad con el COI por incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. Pero reitero, no he atravesado en sí este caso directo porque siempre la voluntad de mis patrocinados ha sido no retornar al lugar de trabajo. Tengamos en cuenta que estratégicamente es algo favorable. ¿Por qué razón? Por esto de aquí, equivalente al valor de un año de la remuneración, que es lo que se está solicitando. En caso de personas con discapacidad, también se hace referencia, se menciona a la Ley Orgánica de Discapacidades, que el artículo 51 menciona que aparte de lo que corresponda a los valores por despido intempestivo, también se le cancelará 18 remuneraciones. Y ojo, queridos amigos, aquí viene un gran conflicto y que muchas veces se deja pasar por alto. Lo he visto en colegas que lo han hecho. El artículo 51 de la Ley Orgánica de Discapacidades dice que se cancelará 18 remuneraciones al trabajador con discapacidad que ha sido despedido, pero se calculará en base a la mejor remuneración que haya percibido durante su tiempo prestando sus servicios para dicho empleador. ¿Qué es lo que hacen? Y lo digo esto porque no sé quiénes se acuerden, cuando hablé sobre la ley de apoyo humanitario, mencionaba los casos de Ecuacerámica acá en la ciudad de Riobamba, que fueron despedidos aproximadamente 150 trabajadores. Para la audiencia única me contrataron 3 personas con discapacidad. El cálculo estaba mal hecho. ¿Por qué razón? Porque el colega que planteó la demanda hizo el cálculo en base a la última remuneración. Y la última remuneración, les pongo como ejemplo, había sido de $700. Mientras que en el año 2015, les pongo como ejemplo, la mejor remuneración que percibió fue de $950. Entonces, para eso yo tengo que revisar roles de pago o a su vez los mecanizados de las aportaciones al IES, porque ahí se refleja cuánto percibió por cada mes. Y el monto más elevado es el que yo calculo prácticamente para esto. En el mismo ejemplo, tuve uno de los trabajadores con discapacidad auditiva. Solo por despido intempestivo le correspondía un valor aproximadamente de $5,000. Solo despido intempestivo y los otros beneficios, $5,000, porque no había laborado mucho tiempo en la empresa. Pero en cambio, por la discapacidad exigimos el pago de las 18 remuneraciones y solo en eso se hizo un cálculo de aproximadamente $20,000. Es decir, que la sentencia salió a favor de $25,000 para una persona con discapacidad. 5,000 despido y el resto de beneficios y 20,000 solo por el tema de lo que dispone la Ley Orgánica de Discapacidades, artículo 51. Por eso es trascendente tener en cuenta que lo que dice es la mejor remuneración que haya percibido, no en base a la última remuneración. El Código de Trabajo en el artículo 188 sí dice en base a la última remuneración percibida. Ahí hay que aprender a diferenciar para no caer en estos errores. El procedimiento, esta acción por despido ineficaz establece que específicamente en el 332 del Código Orgánico General de Procesos, en el numeral 8, hace referencia que es un procedimiento sumario, ¿no? Las controversias originadas en el despido intempestivo de mujeres embarazadas o en periodo de lactancia y de los dirigentes sindicales se aplicarán los términos reducidos como en el caso de niñez y adolescencia. Y ya vamos a ver cómo aplica o cómo opera esto, pero está bajo el procedimiento sumario. El artículo 333 del Código Orgánico General de Procesos hace referencia que en el procedimiento sumario no cabe reforma a la demanda,
¿sí? Podemos equivocarnos, no digo que no, pero como estrategia, como tip, les puedo recomendar, les puedo decir que previo a que hagan la citación, retiren la demanda. Retiren la demanda, corrijan en lo que tal vez se hayan equivocado y vuelvan a presentar como estrategia, ¿no? 2, solo se admitirá la reconvención conexa. 3, para contestar la demanda, obviamente el procedimiento se fija o se está en términos de 15 días. Sin embargo, en despido ineficaz existe una excepción. La misma norma refiere a excepción de la materia de niñez y adolescencia y del despido intempestivo de mujeres embarazadas o periodo de lactancia y los dirigentes sindicales, que será de 10 días, ¿sí? El Estado, obviamente, por ser Estado, gozará de los términos del artículo 291 del mismo Código Orgánico General de Procesos. Y finalmente, bueno, en cuanto a procedimiento, el numeral 4 se lleva a cabo la respectiva audiencia única. Para mí, como lo dije, siguiendo las reglas del Código de Trabajo, en los tiempos que regula el Código de Trabajo, dice, se desarrollará, ¿por qué lo digo esto? Teniendo en cuenta la especialidad, la materia. Código de Trabajo, Código Orgánico General de Procesos. La audiencia única que todos conocemos se lleva con sus respectivas fases, la fase de saneamiento, luego la fase del debate probatorio del alegato inicial, práctica de prueba. Y aquí dice, en materia de niñez y adolescencia y de despido intempestivo de mujeres embarazadas o en periodo de lactancia y de los dirigentes sindicales, la audiencia se realizará en el término máximo de 20 días contados a partir de la citación. Entonces aquí ya nos deja la regla más clara, ¿no? Hay que tener en cuenta porque, reitero, se pasa por alto muchas veces. No nos cuesta nada prácticamente contabilizar un calendario, las fechas de recepción de documentación, fecha en la cual voy a dictar el auto, si soy administrador de justicia, obviamente, contabilizar con un calendario y cumplir lo que dice el Código Orgánico General de Procesos. Ahora, otro de los puntos controvertidos en lo que corresponde a la acción por despido ineficaz es de que cuando recién salió esta figura y se planteaba prácticamente la acción por despido ineficaz, se planteaba acción por despido ineficaz, despido intempestivo, remuneraciones no canceladas con el 10% de recargo y con el triple de recargo conforme al artículo 94 del Código de Trabajo, pago de valores todavía adeudadas, vacaciones no gozadas, décimos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo se acumulaba en la misma demanda. Imagínense una demanda de esa naturaleza en 30 días. Y obviamente, aquí son dos figuras distintas, lo que es el despido ineficaz y el reclamo o la exigencia de pago de haberes. Son dos figuras distintas y prácticamente se armaba una contradicción. Y ahí sí podríamos decir lo que sostiene la Corte, indebida acumulación de pretensiones. ¿Por qué prácticamente? Porque la acción por despido ineficaz solo se tiene 30 días, tiene una caducidad de 30 días. Entonces, a veces no era suficiente. Ahora, claro, yo podría decir, bueno, los valores pendientes puedo plantear otro juicio, ¿verdad? Una salida, una alternativa. Pero ante el criterio de varios jueces de que prácticamente hay indebida acumulación de pretensiones, el Pleno de la Corte Nacional de Justicia dicta la resolución 05-2021, en las cuales voy a compartir nuevamente pantalla porque hay que ser realistas, ¿no? Muchas ocasiones se nos pasa por alto revisar las consideraciones. Los consideran. Entonces, aquí, a ver, permítanme. Aquí nos vamos a encontrar con, este de aquí me parece que sí. A ver. Ya. Aquí es claro, ¿no? El artículo 25.2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece la obligación de los estados de prestar especial protección a la maternidad y la infancia,
Por su parte, el artículo 11, numeral 2 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, señala que a fin de poder impedir la discriminación contra la mujer por razones de matrimonio, maternidad y asegurar la efectividad de su trabajo, de su derecho a trabajar, los Estados partes tomarán medidas adecuadas para prohibir bajo pena de sanciones el despido por motivo de embarazo, licencia de maternidad y discriminación en los despidos sobre la base del Estado civil, implantar la licencia de maternidad con sueldo o con prestaciones sociales comparables sin pérdida del empleo previo, la antigüedad o los beneficios sociales, entre otros. Aquí también ya nos habla de lo que se reconoce y prácticamente viene la resolución. ¿Y qué nos dice el artículo 1 de la resolución 05-2021? En los juicios individuales de trabajo en los que las personas trabajadoras en estado de embarazo asociado a su condición de gestación o maternidad, así como por los dirigentes sindicales en cumplimiento de sus funciones, demanden la declaratoria de ineficacia del despido previsto en los artículos 195.1.2.3 del Código de Trabajo, las juezas y los jueces que al calificar la demanda evidencien que a más de la pretensión exclusiva de esta norma, es decir, el despido ineficaz, la o el accionante incorpore otras pretensiones relativas a derechos laborales, como cuáles: el pago de vacaciones forzadas, el pago de las suplementarias extraordinarias, el pago de 13º, 14ª remuneración, son otras pretensiones. Dice, admitirán a trámite la demanda únicamente en lo que respecta a la declaratoria del despido ineficaz, ¿sí? Dejando a salvo en la misma calificación el derecho de la persona trabajadora a reclamar por vía separada los demás beneficios laborales. Eso es lo que nos ha implementado ahora la Corte, nos separa prácticamente. Considero que influye el tema de la caducidad prácticamente, lo considero de esa forma. Y necesariamente tiene que plantearse otro juicio. Pero dentro de lo que corresponde a la acción por despido ineficaz, va bajo las reglas del artículo 195.1, punto 2 y punto 3. Entonces, esto es lo que nos ha sido esta solución, y prácticamente quería finalizar con compartiéndoles cómo inicialmente, previa a esta resolución, eran, ¿no?, las pretensiones. Las pretensiones, como ustedes pueden ver, esta es una demanda por despido ineficaz del año 2016, la primera que les dije, les comenté. Y como pretensiones, aquí yo solicité el pago de la remuneración correspondiente al mes de septiembre del año 2016 por un valor de 373,5 en el salario básico entonces y los sectoriales, el pago del triple equivalente al monto, es decir, el pago del triple en base al artículo 94 del Código de Trabajo, ¿sí?, acogiendo la sanción al empleador moroso, que no cancela las remuneraciones, el pago de las vacaciones anuales no gozadas, ¿sí? Solicité el pago de la 14ª remuneración, estableciendo los periodos, pago de la 3ª remuneración, el pago de la bonificación del 25%, es decir, del desahucio establecido en el 185 del Código de Trabajo. Y aquí, al amparo del 195.3 del Código de Trabajo, desde ya hago manifiesto que no es mi voluntad retornar a laborar con mi empleador por las graves afectaciones a mis derechos. Para el efecto se servirá declarar el despido ineficaz y ordenar el pago de el 10% del recargo de las remuneraciones pendientes, considerando que el declarado el despido ineficaz entenderá que la relación laboral no ha sido interrumpida, por lo que se procederá al pago también de la remuneración de los meses de septiembre, conforme lo solicitado en el numeral 1 de este acápite. El pago de la indemnización por despido ineficaz, que obviamente en base a la remuneración percibida, de cuenta que es una remuneración, monto de 4.483, y obviamente el pago por despido intempestivo, conforme lo reconoce el mismo artículo de 195.3 del trabajo.
Bueno, obviamente en base a la resolución del año 2016 del Pleno de la Corte, se deben calcular los respectivos intereses. Eso en cuanto al 2016. Ahora, actualmente con esta resolución del Pleno de la Corte Nacional, se establece únicamente como pretensiones las siguientes. La indemnización pido ineficaz, obviamente que la remuneración que estaba de $400 por 12, la remuneración por el tiempo de trabajo, tiempo de servicio, bueno, en este caso 3 años, 3 remuneraciones, y únicamente estas son las dos pretensiones, que sumado da un valor de $6,000. No hay valores, no hay remuneraciones pendientes, por lo que no se exige el pago del 10% de interés y todo eso. Entonces, eso es, estimados amigos, doy por concluido, espero haber aportado con algo con respecto a esta figura. Como dije, reitero, me mantengo y sostengo que es de Nobel aparición. Si es que hay alguna inquietud, estaré gustoso de poder compartir con ustedes. Siempre agradecido por estos espacios que realmente son menester y necesarios, ¿no? Porque día a día vamos viendo las falencias existentes en nuestro sistema, sea por parte de la Administración de Justicia o sea por parte de los abogados defensores. No digo que yo no cometa errores, los he cometido, pero como digo, siempre hay que buscar una forma de subsanar y no está por demás decir que la preparación académica es una de esas formas. Doctor Damián. Excelente, estimado doctor. Muchísimas gracias por su conferencia. Vamos con las preguntas. En primer lugar, daremos la palabra a la doctora María Augusta Barzallo y luego a la doctora Karina Vera. Le escuchamos, doctora Barzallo. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Gracias por el espacio. Quería nada más hacer una acotación de lo que dice el doctor Denis Bistín. Por experiencia en la ciudad de Cuenca y en Quito también he tenido la experiencia con el despido ineficaz. En la demanda no hay cómo poner que no puede regresar al trabajo, o sea, que no quiere y su intención directa es no volver al trabajo, porque eso es una atribución que tiene el juez o la jueza cuando declare la ineficacia. Recién allí le tiene que preguntar al trabajador y decir que definitivamente a la trabajadora, perdón, si quiere volver o no. Punto 1. Esa parte habría que revisarla porque si la están aceptando en Yobamba o en Chimborazo, de pronto en Quito va a tener algún inconveniente. Lo segundo, mi criterio personalísimo, el despido ineficaz tal y como está, lo hemos visto y por experiencia personal lo veo completamente ineficaz como su nombre lo es. ¿Por qué? Porque definitivamente lo que ha hecho es complicar el asunto de la demanda de una mujer embarazada que ya tenía la garantía de los 12 meses, igual que el dirigente sindical, pero ahora tenemos que dar un paso con una caducidad muy corta. Nada más esos puntos. Muchísimas gracias, queridos colegas. Muchas gracias, doctora. Sí, efectivamente, lo que usted dice es acertado, no digo que no. Y usted tiene razón cuando dice que en la ciudad de Quito, por ejemplo, me puedo estrellar con el tipo de procedimiento, sí. Pero ¿a qué obedece esto? Lo digo así. Claro, la norma dice, el juez dictará como medida en su auto de calificación el reintegro. Ahora, aquí sí yo digo, el juez conoce de derecho y el juez es quien dicta la providencia. Yo en mi demanda puedo dejar constancia expresa de que ya no quiero, o sea, como trabajador, obviamente, ¿no? Que no es mi deseo, mi voluntad retornar al lugar de trabajo, pero es el juez quien debe sujetarse a las reglas o a los parámetros establecidos en la norma para dictar su auto de calificación. Si el juez no se pronuncia en el auto de calificación, prácticamente no sería a costas mías, sino prácticamente a costas del juez. Considero que si aplicamos literalmente lo que dice la norma,
se debe dictar en el auto de calificación. Pero la realidad, le hablo específicamente aquí en la ciudad de Riobamba y en el Cantón Guano, porque en el auto de calificación jamás se dictó una medida, sobre todo jamás se ordenó el reintegro del trabajador, ¿sí? Simplemente se convoca a la audiencia, mi clienta prácticamente a la espera de resolver su situación jurídica en la audiencia. Muy bien, vamos con la pregunta de Karina Vela. Le escuchamos, doctora Karina. Buenas noches, doctor Damián, doctor Agustín. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, le escuchamos. Mi consulta va tenía una duda porque el otro día tuvimos en una clase que nos decían que no es posible. En el artículo 173, en las causales para que el trabajador pueda dar por terminado el contrato, está la falta de pago, la disminución o falta de pago en la puntualidad de la remuneración, ¿no es cierto? Al último, en la parte última de tal artículo, dice la indemnización será la establecida en el segundo inciso del artículo 195.3. Es decir, dice, cuando la persona trabajadora despedida decida, a pesar de la declaratoria de ineficacia del despido, no continúa la relación de trabajo, recibirá la indemnización equivalente al valor de un año de la remuneración. ¿Cuál es mi consulta? Si yo presento una acción por falta de pago, y a la vez esta persona por falta de pago es representante sindical, es autoridad sindical, ¿estaría dada ya los dos efectos o cómo es la cuestión? Porque se supone que tienes 30 días para presentar la acción de ineficaz si es que es del directorio de un sindicato, pero a la vez está la petición de visto bueno por falta de pago. ¿Cómo sería, doctor, el manejo de esto? ¿Ya se bastaría con el visto bueno y ya a la vez tendría derecho a esa indemnización de dirigente sindical? Ya, a ver, no nos olvidemos que en tema probatorio, cuando se alega la falta de pago de remuneraciones, la carga de la prueba le corresponde al empleador. Es el empleador el que tiene que entrar a justificar el pago de las remuneraciones del trabajador, ¿ya? Segundo, si yo planteo un visto bueno por falta de pago, entendería yo que no cabría el tema del despido ineficaz, porque quien está pidiendo el término, el fin de la relación laboral es el dirigente sindical. Ahora, la cuestión es de que si es que el dirigente sindical tiene remuneraciones pendientes y ha sido despedido de manera intempestiva, estaría por demás plantear el visto bueno. Yo me iría de forma directa con la acción por despido ineficaz. El tema del visto bueno prácticamente estaría, como lo dije, por demás. ¿Por qué razón? Porque tengo otro mecanismo, tengo otra vía en el cual prácticamente el empleador tiene que entrar a justificar que ha cancelado las remuneraciones. Si no lo hace, la norma establece taxativamente que se cancelará la remuneración más del 10% de recargo. Ahora, con ese precedente, como ya la resolución de la Corte Nacional de Justicia nos dice que podemos, que se debe las pretensiones separar, si es que existen remuneraciones pendientes, prácticamente plantearía un juicio por el pago de haberes y ahí reclamaría y exigiría que se pague el tema de las remuneraciones adeudadas con el triple de recargo, aplicando lo que dice el artículo 94 del Código de Trabajo. Pero considero, o sea, desde mi punto de vista, no se puede tramitar un visto bueno y a la vez un despido por una acción ineficaz, porque la acción ineficaz viene prácticamente de un despido intempestivo. Solo hablamos de que se produce porque aquí son sujetos cualificados, es decir, mujer embarazada o en estado de maternidad o un trabajador sindical. Muy bien, estimado doctor. Bueno, muchísimas gracias por su conferencia en función del tiempo y porque tenemos ya conectado también al doctor Gonzalo Uzcamaita, quien nos saluda desde Bolivia. Le voy a ceder la palabra, doctor, para que pudiera despedirse de esta audiencia, no sin antes una vez más agradecer por su buena predisposición de acompañarnos y disertar este tema tan importante.
Bueno, Damián, para mí siempre es un gusto. Como digo, siempre estamos para contribuir y siempre con la interacción entre los intervinientes en estos eventos es mejor, ¿no? Porque aprendemos todos, ¿no? Aprendemos todos. Felicitar a su persona, a Latin Juris, por estos eventos que, como reitero, son de gran trascendencia. Yo sé que continuarán realizando estos eventos. Para mí siempre será un honor poder compartir. Agradecido nuevamente con la oportunidad. Muchas gracias. Ha sido un gusto con todos. Una buena noche. Muchísimas gracias, estimado doctor. Muy buenas noches igualmente. Ok, y con todos ustedes, apreciados cursantes, previamente a presentarles al doctor Gonzalo Uzcamayte, quiero recordarles que tal como se había planificado para efectos de este programa, vamos a desarrollar una fase presencial con las personas que nos acompañan en Zoom y desde luego las personas que también están en redes sociales y tengan el interés en visitar la ciudad de Cuenca y participar en este segundo Congreso Nacional de Derecho Laboral. El primero lo organizó Juristas de Ecuador. Ahora, por conducto del diplomado, hemos fusionado esfuerzos para que podamos desarrollar este programa en la ciudad de Cuenca y en efecto se desarrollará pues el segundo Congreso Nacional en Derecho Laboral los días 8, 9 y 10 de marzo del año 2022 en la ciudad de Cuenca, Ecuador, desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche, con una certificación de 40 horas académicas, modalidad estrictamente presencial. No habrá transmisión en vivo, no habrá, digamos, una transmisión en línea por las condiciones del lugar en donde se desarrollará el programa, que es el Teatro Sucre. La inversión será por la certificación de $35, bueno, en general para el acceso y certificación es de $35, pero quienes paguen hasta el 4 de marzo o quienes se inscriban hasta el 4 de marzo pueden realizar un abono por $25, que es el costo general del Congreso, y mayor información la podrán encontrar en nuestro blog. Ahora, esto es importante destacar que los cursantes de este diplomado que optaron o que más adelante opten quizás hasta el 8 de marzo en la certificación de este programa, de este diplomado, van a tener una beca completa, es decir, tienen pleno acceso a la totalidad del Congreso los 3 días sin realizar ningún pago adicional y también reciben la certificación del Congreso. Es una suerte de 2 por 1, hablemos así, ¿no? Entonces, de hecho, los diplomas de este programa, de este diplomado en Derecho Laboral, público y privado, los vamos a entregar en el Congreso que se desarrollará en la ciudad de Cuenca. Y bueno, pues primero es una muy buena oportunidad para reencontrarnos. Finalmente se da esta gran opción, esta gran oportunidad de que podamos desarrollar nuevamente programas con carácter presencial. El aforo ciertamente es limitado al 70% de la capacidad del local, así que pues las personas que tengan interés pueden realizar su inscripción lo antes posible para que puedan garantizar también un espacio dentro de lo que será este Congreso de Derecho Laboral. Y bueno, continuando entonces con el desarrollo de este